Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito a Pergaminos Olvidados. ¿Alguna vez has sentido que el amor puede llevarte hasta los confines del mundo, incluso cuando sabes que te conducirá a la destrucción? Esta historia es para ti, que buscas entender los misterios del corazón humano y la ambición sin límites. Hoy te llevaremos por un viaje suave y fascinante a través de la vida de Pedro de Valdivia, el conquistador que desafió montañas heladas y desiertos imposibles por conquistar Chile, pero que encontró su destino final en los brazos del amor prohibido y las lanzas araucanas. Desde las llanuras extremeñas hasta los valles chilenos, desde la pasión secreta con Inés de Suárez hasta su muerte ritual en manos de Lautaro, conocerás a un hombre que vivió entre dos mundos, el sueño dorado de la conquista y la realidad brutal de una tierra indomable. Aquí descubrirás no solo al soldado implacable, sino al amante apasionado, al estratega brillante y al hombre atormentado por decisiones que marcarían para siempre el destino de un continente. Te contaremos sus noches de duda bajo las estrellas del desierto de Atacama, sus días de gloria fundando Santiago, sus momentos íntimos con la mujer que abandonó todo por seguirlo, y finalmente, sus últimas horas cuando comprendió que Chile había sido tanto su paraíso como su tumba. Todo relatado con la calma que mereces, para que puedas descansar mientras la historia se despliega como un río que fluye hacia el océano infinito del pasado. Así que apaga las luces, respira profundo, y déjate llevar por el viento de los Andes y el susurro de las araucarias, porque esta noche Pedro de Valdivia caminará contigo en tus sueños, recordándote que el amor y la ambición pueden ser las fuerzas más poderosas y destructivas del alma humana. Capítulo 1. Las raíces del conquistador. En las tierras secas y doradas de Extremadura, donde el sol pinta de ocre las encinas centenarias, nació en 1497 un niño destinado a cambiar el mapa del mundo. Pedro Gutiérrez de Valdivia vio la primera luz en la villa de La Serena, hijo de Pedro Oncas de Melo y de Isabel Gutiérrez de Valdivia, nobles empobrecidos que conservaban el orgullo de su linaje como único tesoro verdadero. La Extremadura de finales del siglo XV era una tierra de contrastes violentos, donde la gloria de las gestas medievales contrastaba con la pobreza de sus campos pedregosos. Era también la cuna de conquistadores, una región que había dado al mundo a Cortés, a Pizarro, a Núñez de Balboa. En sus venas corría la sangre inquieta de quienes miran siempre hacia el horizonte buscando lo imposible. Pedro creció escuchando los relatos de las Indias que llegaban con cada navío, historias de ciudades de oro y imperios fabulosos que encendían la imaginación de toda Castilla. Su infancia transcurrió entre los muros de piedra de la casa familiar, donde aprendió las primeras letras y los rudimentos de la esgrima, mientras su mirada se perdía en las tardes doradas contemplando las montañas que parecían guardar secretos de otros mundos. La educación del joven Pedro fue esmerada para un noble de provincia. Estudió latín y matemáticas, historia sagrada y profana, pero sobre todo aprendió el arte de la guerra que corría por las venas de todo hidalgo extremeño. Con apenas 15 años, ya manejaba la espada con destreza y montaba a caballo como si hubiera nacido sobre la silla. Sus maestros notaban en él una mezcla extraña de frialdad calculadora y pasión ardiente que lo distinguía de otros jóvenes de su edad. Los primeros años de juventud los pasó Pedro sirviendo en las guerras de Italia, donde España defendía sus posesiones contra Francia. Allí, bajo el mando del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, aprendió las nuevas tácticas militares que revolucionaban el arte de la guerra. Las campañas italianas fueron su escuela, donde el muchacho extremeño se convirtió en soldado y donde descubrió que tenía talento natural para mandar hombres y planear batallas. Fue en aquellos campos de batalla italianos donde Pedro conoció por primera vez el sabor de la sangre y la embriagadora sensación de la victoria. Pero también fue allí donde comprendió que Europa se había vuelto demasiado pequeña para sus ambiciones. Las historias que llegaban del Nuevo Mundo, donde Cortés había conquistado el imperio azteca y Pizarro se preparaba para someter el imperio inca, lo llamaban con una fuerza irresistible. En 1524, ya convertido en un veterano de 30 años, Pedro regresó a Extremadura con la mente puesta en América. Se casó con Marina Ortiz de Gaete, una joven de buena familia que le aportó una dote modesta pero suficiente para financiar su sueño. Era un matrimonio de conveniencia, como tantos otros de la época, donde el amor era un lujo que pocos podían permitirse.
Marina era una mujer discreta y piadosa que aceptó con resignación su papel de esposa de un hombre cuyo corazón ya estaba puesto en tierras lejanas. Durante los siguientes años, Pedro administró las propiedades familiares y las de su esposa, pero su alma estaba inquieta. Cada noticia que llegaba de las Indias era como sal en una herida abierta. Pizarro había conquistado el Perú y se había convertido en el hombre más rico del mundo. Las oportunidades se esfumaban mientras él permanecía atado a las tierras áridas de Extremadura, viendo pasar los días como un río lento que no llevaba a ninguna parte. Finalmente, en 1535, llegó el momento que había estado esperando. Francisco Pizarro, necesitado de hombres de confianza para consolidar su conquista del Perú, llamó a varios hidalgos extremeños para que se unieran a su empresa. Pedro no dudó ni un instante, vendió todo lo que poseía, se despidió de Marina prometiéndole que regresaría cargado de oro, y se embarcó en Sevilla hacia el Nuevo Mundo con el corazón lleno de esperanzas y los ojos puestos en un futuro que imaginaba brillante como el oro del que tanto había oído hablar. El viaje hacia América fue largo y penoso, pero Pedro lo vivió como una liberación. Cada día que se alejaba de España era un día más cerca de su destino. Durante las noches en el barco, cuando el océano infinito se perdía en la oscuridad, Pedro contemplaba las estrellas y soñaba con las tierras que conquistaría, los pueblos que sometería usted hacía y la gloria que alcanzaría. No podía imaginar entonces que en aquellas tierras lejanas no solo encontraría su destino, sino también el amor de su vida y su muerte final. Capítulo 2. Llegada al Nuevo Mundo. El puerto del Callao apareció ante los ojos de Pedro de Valdivia como una visión surgida de los sueños más audaces. Era el año 1135, y el Perú conquistado por Pizarro bullía de actividad y ambición. Hombres de todas las condiciones llegaban diariamente buscando su fortuna en aquella tierra donde, según se decía, el oro brotaba de la tierra como las flores en primavera. Pedro desembarcó con sus escasas pertenencias pero con el alma llena de determinación. Lima, la ciudad de los reyes recién fundada por Pizarro, era un hervidero de conquistadores, comerciantes, sacerdotes y aventureros de toda la haya. Las calles de tierra apisonada resonaban con el ruido de cascos de caballos, las conversaciones en español se mezclaban con los idiomas nativos y el aroma de especias desconocidas llenaba el aire de promesas exóticas. Francisco Pizarro recibió a su paisano extremeño con los brazos abiertos. Pedro había llegado en el momento preciso, cuando el conquistador del Perú necesitaba hombres de confianza para consolidar su dominio sobre el vasto territorio incaico. Las rebeliones indígenas eran constantes, los tesoros había que trasladarlos y administrarlos, y la autoridad española debía extenderse hasta los rincones más remotos del imperio. Pedro fue nombrado inmediatamente maestre de campo y participó en varias expediciones de pacificación. Su primera misión lo llevó al Cuzco, la antigua capital incaica, donde tuvo su primer contacto real con la grandeza de la civilización que los españoles habían destruido. Los templos de piedras perfectamente talladas, las terrazas que subían por las montañas como escaleras hacia el cielo, los caminos que unían distancias imposibles, todo aquello le hizo comprender que había llegado a un mundo completamente nuevo. Fue durante una de estas expediciones cuando Pedro conoció a Inés de Suárez, la mujer que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Inés había llegado al Perú buscando a su marido, Juan de Málaga, un soldado que había desaparecido en las primeras expediciones de conquista. Era una mujer de unos 30 años, de belleza serena pero carácter ferro, que había demostrado ser capaz de sobrevivir en un mundo de hombres con una dignidad que imponía respeto. El encuentro entre Pedro e Inés fue como el choque de dos mundos destinados a converger. Él, el hidalgo extremeño de 40 años, curtido en las guerras de Italia y sediento de gloria. Ella, la mujer castellana que había cruzado un océano buscando a un marido perdido y que había descubierto en sí misma una fuerza que no sabía que poseía. Entre ellos nació una atracción inmediata, intensa, que ambos intentaron reprimir, pero que resultó más fuerte que todas las convenciones sociales y religiosas de la época. La relación entre Pedro e Inés comenzó como una amistad basada en el respeto mutuo, pero pronto se convirtió en algo mucho más profundo y peligroso. Ambos estaban casados, él con Marina Ortiz de Gaete en España, ella oficialmente con Juan de Málaga, aunque ya había aceptado que probablemente había muerto. En una sociedad donde el adulterio se castigaba con severidad, especialmente para las mujeres, su amor era un escándalo en ciernes. Pedro participó en la campaña contra Manco Inca, el último emperador inca que había logrado escapar de Cuzco y organizar una resistencia desesperada desde las montañas de Vilcabamba. Las batallas fueron encarnizadas,
con los españoles luchando no solo contra un enemigo valiente y conocedor del terreno, sino también contra el clima, las enfermedades y la altitud que les cortaba el aliento. Durante meses Pedro combatió en aquellas montañas inhóspitas, donde el aire era tan fino que costaba respirar y donde cada paso podía ser el último. Allí aprendió a conocer la resistencia y la astucia de los guerreros incas, que luchaban por su tierra con una desesperación que lo impresionó profundamente. Aquellos hombres de piel cobriza que corrían por los senderos de montaña como ciervos no eran los salvajes indefensos que algunos conquistadores habían imaginado. Las noches en campaña, Pedro las pasaba escribiendo cartas a Inés que nunca enviaba, reflexionando sobre el rumbo que estaba tomando su vida. Había venido al Nuevo Mundo buscando oro y gloria, pero había encontrado algo mucho más perturbador, el amor verdadero y la comprensión de que la conquista tenía un precio humano que empezaba a parecerle demasiado alto. Cuando las campañas terminaron temporalmente, Pedro regresó a Lima convertido en uno de los hombres más respetados del círculo de Pizarro. Había demostrado ser un soldado valiente y un líder capaz, pero sobre todo había mostrado una cualidad que lo distinguía de otros conquistadores, la capacidad de pensar a largo plazo, de planificar no solo la destrucción sino también la construcción de algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Capítulo 3. Los planes de conquista. En las tardes doradas de Lima, cuando el sol del Pacífico se deslizaba lentamente hacia el horizonte tiñendo de oro las casas de adobe, Pedro de Valdivia paseaba por las calles de la nueva ciudad soñando con territorios aún por conquistar. El Perú ya estaba sometido. El oro fluía hacia España en cantidades fabulosas, pero al sur se extendía una tierra misteriosa llamada Chile que ejercía sobre él una fascinación creciente. Las primeras noticias sobre Chile habían llegado con Diego de Almagro, el socio de Pizarro que había emprendido una expedición hacia aquellas tierras australes en 1535. Almagro había regresado 2 años después con las manos vacías y el corazón lleno de amargura, declarando que Chile era una tierra pobre, fría y habitada por indios salvajes que no valía la pena conquistar. Muchos le creyeron, pero Pedro intuía que había algo más en aquella historia. Las conversaciones nocturnas con los supervivientes de la expedición de Almagro revelaron una realidad más compleja. Sí, el viaje había sido terrible, con la pérdida de casi la mitad de los hombres en el cruce de los Andes y en los desiertos del norte. Sí, no habían encontrado las ciudades de oro que esperaban, pero también hablaban de valles fértiles, de ríos cristalinos, de un clima benigno en el centro del territorio y de indígenas que, aunque belicosos, mostraban una organización social que sugería posibilidades de desarrollo. Pedro comenzó a estudiar minuciosamente todo lo que se sabía sobre Chile. Interrogó a cada soldado que había estado allí, examinó los pocos mapas disponibles y poco a poco fue formándose una idea clara de lo que aquella tierra podía ofrecer. No era el oro lo que lo atraía. Había comprendido que las verdaderas riquezas del Nuevo Mundo no estaban en los metales preciosos, sino en la tierra misma, en sus posibilidades agrícolas y en la construcción de una sociedad nueva. Inés de Suárez se había convertido en su confidente más cercana en estos planes. Su relación, que había comenzado en secreto, era ya un secreto a voces en Lima, pero ambos habían decidido vivir su amor con la dignidad que les era posible. Inés no era solo la mujer que compartía su lecho, era también la única persona que comprendía realmente sus ambiciones y que tenía la inteligencia necesaria para ayudarle a convertir sus sueños en realidad. Las tardes las pasaban juntos planeando el futuro, estudiando cartas y testimonios, imaginando las ciudades que fundarían y la sociedad que construirían en aquellas tierras vírgenes. Inés aportaba una perspectiva que Pedro había aprendido a valorar, la de una mujer que había demostrado ser capaz de sobrevivir y prosperar en condiciones adversas, y que tenía una comprensión intuitiva de lo que significaba construir un hogar en tierras extrañas. En 1539, Pedro tomó la decisión definitiva. Solicitó a Francisco Pizarro la autorización para emprender la conquista de Chile. La petición fue bien recibida por el conquistador del Perú, que veía en aquella empresa una manera de alejar a Pedro de los círculos de poder limeños donde su influencia creciente empezaba a resultar incómoda. Además, era una oportunidad de extender la gloria de la conquista española hacia territorios aún vírgenes. La preparación de la expedición fue un proceso lento y complejo. Pedro tuvo que reunir hombres, armas, caballos, provisiones y sobre todo capital. Vendió todas sus encomiendas en el Perú, empeñó sus bienes futuros y convenció a varios socios para que invirtieran en la empresa. Era una apuesta arriesgada que comprometía todo su futuro, pero Pedro había comprendido que los grandes destinos exigen grandes riesgos. Uno de los aspectos más delicados de la preparación fue la decisión de Inés de acompañarlo. En una época en que las mujeres españolas raramente participaban en las expediciones de conquista,
La presencia de Inés en la expedición era un escándalo que podía comprometer toda la empresa, pero Pedro no podía imaginar su futuro sin ella, e Inés había demostrado tener el coraje y la determinación necesarios para enfrentar cualquier adversidad. La justificación oficial fue que Inés viajaría como enfermera y cuidadora de los soldados, un papel que era socialmente aceptable para una mujer en aquellas circunstancias. Pero todos sabían que su verdadero papel sería el de compañera y consejera de Pedro, una relación que escandalizaba a los más conservadores pero que también despertaba una admiración secreta en quienes comprendían la profundidad del vínculo que los unía. Durante los meses de preparación, Pedro y sus hombres se entrenaron intensivamente para las condiciones que encontrarían en Chile. Estudiaron las tácticas que habían resultado más efectivas contra los indígenas del Perú, adaptándolas a lo que sabían sobre los araucanos. Pedro insistía en que no se trataba solo de conquistar, sino de colonizar, de construir algo duradero que pudiera sobrevivir a los avatares del tiempo. Las últimas semanas antes de la partida estuvieron marcadas por una mezcla de excitación y aprensión. Pedro sabía que estaba apostando todo a una sola carta, que el fracaso significaría no solo la ruina económica, sino también el final de sus sueños de gloria. Pero también sabía que había llegado el momento de su vida en que debía apostar todo por su destino, porque las oportunidades de grandeza no se presentan dos veces en la vida de un hombre. Capítulo 4. El viaje hacia lo desconocido. El 27 de enero de 1540, cuando las primeras luces del amanecer doraban las aguas del Pacífico, la expedición de Pedro de Valdivia abandonó Lima para dirigirse hacia Chile. Eran apenas 11 españoles a caballo y algunos peones indígenas, una fuerza ridículamente pequeña para conquistar un territorio del tamaño de España. Pero Pedro había aprendido de Cortés y Pizarro que en el Nuevo Mundo la audacia valía más que el número. El camino hacia Chile comenzaba siguiendo la costa peruana hacia el sur, a través de desiertos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El desierto de Atacama, el más árido del mundo, se alzaba ante ellos como una prueba diseñada por los dioses para separar a los verdaderos conquistadores de los simples aventureros. Durante días caminaron bajo un sol implacable, por paisajes donde ni un arbusto crecía y donde el silencio era tan absoluto que parecía gritar. Inés de Suárez cabalgaba junto a Pedro, envuelta en mantas para protegerse del sol y la arena, pero con los ojos brillantes de una determinación que impresionaba a todos los hombres de la expedición. Su presencia tenía un efecto tranquilizador en el grupo, como si la valentía de una mujer que había abandonado todo por seguir a su amado contagiara a todos de una resolución similar. Las noches en el desierto eran de una belleza sobrecogedora, pero también de un frío que calaba hasta los huesos. Alrededor de las pequeñas hogueras que encendían con la escasa leña que llevaban, Pedro relataba a sus hombres las historias de las grandes conquistas del pasado, manteniendo viva la llama de la esperanza cuando el desaliento amenazaba con apoderarse del grupo. Durante una de esas noches estrelladas, cuando el silencio del desierto envolvía a la pequeña expedición como un manto de terciopelo negro, Pedro e Inés caminaron alejándose del campamento para hablar en privado. Era uno de esos momentos en que el alma humana se abre completamente, cuando la inmensidad del paisaje y la proximidad de la muerte hacen que las palabras adquieran un peso especial. ¿No te arrepientes?, le preguntó Pedro, mirando hacia las estrellas que brillaban con una intensidad desconocida en Europa. Has dejado atrás la seguridad de Lima, el respeto de la sociedad, la posibilidad de una vida tranquila, para seguirme en esta aventura que puede llevarnos a la muerte. Inés tomó su mano con una firmeza que lo tranquilizó. Mi vida verdadera comenzó el día que te conocí. Lo que dejé atrás eran solo las sombras de una existencia que nunca fue realmente mía. Aquí, en este desierto infinito, caminando hacia lo desconocido, soy más yo misma de lo que fui nunca en los salones de Lima. El cruce del desierto les tomó varias semanas que se hicieron eternas. Algunos de los indígenas auxiliares murieron de sed a pesar de las precauciones tomadas, y en más de una ocasión la expedición estuvo a punto de dar la vuelta. Pero Pedro mantenía la moral del grupo con una mezcla de carisma personal y promesas de las riquezas que encontrarían al final del camino. Cuando finalmente llegaron al valle de Copiapó, el primer oasis verdadero que encontraron en territorio chileno, la expedición había quedado reducida a sus elementos más duros. Los hombres que habían sobrevivido al desierto estaban curtidos por la experiencia, unidos por el sufrimiento compartido y decididos a llegar hasta el final sin importar los obstáculos que encontraran por delante. En Copiapó se encontraron con las primeras poblaciones indígenas chilenas, los diaguitas, que recibieron a los españoles con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Pedro empleó toda su habilidad diplomática para evitar enfrentamientos innecesarios, comprendiendo que cada batalla perdía hombres que no podía permitirse perder. Su estrategia era avanzar lo más rápidamente posible hacia el Valle Central,
donde esperaba encontrar las condiciones necesarias para establecer una base permanente. El viaje continuó hacia el sur, a través de valles cada vez más verdes y fértiles que confirmaban las esperanzas que Pedro había puesto en aquellas tierras. Los ríos corrían cristalinos desde las montañas nevadas, los bosques se extendían hasta el horizonte, y la tierra negra prometía cosechas abundantes para quien tuviera la visión y la paciencia necesarias para cultivarla. Pero también se encontraron con una resistencia creciente de las poblaciones indígenas. A medida que avanzaban hacia el sur, los ataques se hacían más frecuentes y mejor organizados. Los guerreros chilenos no eran como los que habían conocido en el Perú. Estos luchaban con una fiereza y una coordinación que revelaba una sociedad guerrera acostumbrada a la batalla. Pedro comenzó a comprender que Chile no sería conquistado fácilmente. Aquellos indígenas no se intimidaban con los caballos ni con las armas de fuego como habían hecho otros pueblos americanos. Luchaban con lanzas largas que mantenían a distancia a la caballería, usaban el terreno con una habilidad que revelaba siglos de experiencia guerrera, y mostraban una determinación que no cedía ni ante la derrota. Una noche, mientras acampaban junto al río Maipo, Pedro reflexionaba sobre las diferencias entre aquella conquista y las que había conocido en el Perú. Aquí no había imperios centralizados que se derrumbaran con la captura de su emperador. Cada tribu, cada valle, cada aldea tendría que ser conquistado por separado, en una guerra que podía durar generaciones. Inés, que había estado observando en silencio, se acercó a él con esa intuición femenina que tantas veces la había convertido en su mejor consejera. «Esta tierra es diferente», le dijo. «No se dejará conquistar con la espada solamente. Tendremos que ganarla día a día, con trabajo, con paciencia, con respeto por quienes ya la habitan». Pedro asintió, comprendiendo que las palabras de Inés contenían una sabiduría que él había intuido pero no había sabido formular. Chile no sería solo una conquista, sería una construcción. Y en esa construcción, la presencia de Inés sería tan importante como la suya propia. Capítulo 5. La fundación de Santiago, el 12 de febrero de 1541, cuando el sol de verano calentaba suavemente el valle del Mapocho, Pedro de Valdivia tomó la decisión que cambiaría para siempre el destino de Chile. Desde una pequeña colina que dominaba la extensa llanura verde atravesada por el río cristalino, contempló el paisaje que había elegido para fundar la primera ciudad española en aquellas tierras remotas. El lugar era perfecto según todos los criterios que había aprendido en sus años de campaña. El río proporcionaba agua abundante, la tierra era fértil para los cultivos, la posición era defendible contra los ataques indígenas, y las montañas nevadas que se alzaban al oriente prometían metales en sus entrañas. Pero sobre todo, había algo en aquel valle que hablaba al alma, una armonía entre cielo y tierra que sugería posibilidades infinitas. La ceremonia de fundación fue sencilla pero solemne. Pedro, vestido con su mejor armadura y acompañado por Inés de Suárez y todos sus hombres, clavó el pendón de Castilla en el suelo mientras pronunciaba las palabras rituales que convertían aquella tierra salvaje en territorio español. El acta de fundación, redactada por el escribano de la expedición, establecía la nueva ciudad con el nombre de Santiago del Nuevo Extremo, en honor del apóstol Santiago, y para recordar que se encontraban en el extremo más alejado del mundo conocido. Los primeros días después de la fundación fueron de una actividad febril. Pedro distribuyó los solares entre sus hombres según su rango y méritos, trazó las calles siguiendo el modelo tradicional español de cuadrícula y designó los espacios para la iglesia, el cabildo y la plaza mayor. Cada decisión era tomada pensando no solo en las necesidades inmediatas, sino en el futuro crecimiento de la ciudad que estaban haciendo. Inés de Suárez se convirtió en el alma organizadora de la nueva comunidad. Su experiencia en la administración doméstica, adquirida en España y perfeccionada en Lima, resultó invaluable para resolver los 1000 problemas prácticos que surgían cada día. Organizó la distribución de alimentos, supervisó la construcción de las primeras viviendas, estableció un rudimentario hospital para atender a los enfermos y heridos, y se ganó el respeto y la admiración de todos los colonos. La relación entre Pedro e Inés se había consolidado durante el viaje hasta convertirse en algo más profundo que una simple pasión amorosa. Habían descubierto que sus temperamentos se complementaban perfectamente. Él era el visionario capaz de concebir grandes proyectos, ella era la ejecutora práctica capaz de convertir los sueños en realidad. Juntos formaban un equipo formidable que inspiraba confianza en todos quienes los rodeaban. Pero la luna de miel de la fundación duró poco. Los indígenas de la región, que inicialmente habían observado con curiosidad la llegada de los españoles, comenzaron a comprender que aquellos extranjeros barbados no eran visitantes temporales sino invasores que venían a quedarse para siempre. Las primeras escaramuzas no tardaron en producirse, y Pedro comprendió que Santiago tendría que defenderse desde el primer día de su existencia. El cacique Michimalonco,
líder de los picunches del Valle del Mapocho, se convirtió en el principal organizador de la resistencia indígena. Era un hombre de mediana edad, inteligente y experimentado en la guerra, que había comprendido inmediatamente la amenaza que representaban los españoles para su modo de vida tradicional. Sus ataques eran calculados y efectivos, diseñados para desgastar a los colonos sin exponerse a derrotas decisivas. Durante los primeros meses, Santiago vivió en estado de alerta permanente. Los colonos trabajaban con las armas al alcance de la mano, los centinelas vigilaban día y noche desde las torres de madera que habían construido apresuradamente, y cada salida de la ciudad era una expedición militar. Pedro organizó patrullas regulares para explorar el territorio circundante y establecer contacto con las tribus que pudieran ser aliadas potenciales. Una de las decisiones más controvertidas de Pedro fue su política hacia los indígenas capturados en combate. Mientras otros conquistadores los ejecutaban o los esclavizaban sin contemplaciones, Pedro estableció un sistema más flexible que permitía la integración de quienes demostraran voluntad de colaborar con los españoles. Esta política, influida por los consejos de Inés, resultó fundamental para la supervivencia de la colonia. Inés demostró en estos momentos difíciles que poseía no solo las virtudes domésticas tradicionales de una mujer de su época, sino también un coraje físico y una determinación que la convertían en una verdadera compañera de guerra. Más de una vez tomó las armas para defender la ciudad y su ejemplo inspiró a otros colonos a resistir cuando la situación parecía desesperada. La primera Navidad en Santiago fue una mezcla de celebración y melancolía. Pedro organizó una misa solemne en la iglesia provisoria que habían construido, y todos los colonos participaron en una cena comunitaria donde intentaron recrear las tradiciones navideñas de España con los escasos recursos disponibles. Pero las ausencias se sentían como heridas abiertas. Las familias dejadas en España, los amigos muertos en el camino, el mundo civilizado que parecía infinitamente lejano. Durante esa noche navideña, Pedro e Inés caminaron solos por las calles de tierra de Santiago, contemplando las casas de adobe que habían surgido como hongos en pocos meses. La ciudad era aún pequeña y precaria, pero ya tenía algo que la distinguía de un simple campamento militar. Tenía alma, tenía futuro, tenía la promesa de convertirse en algo grande y duradero. Hemos plantado una semilla en el fin del mundo, le dijo Pedro a Inés mientras contemplaban las estrellas del hemisferio sur que brillaban con una intensidad desconocida en Europa. Ahora debemos cuidar que crezca y florezca, porque de esta semilla depende nuestro futuro y el de todos los que vendrán después de nosotros. Los primeros meses de Cuentas 42 trajeron nuevos desafíos y también las primeras alegrías genuinas de la nueva colonia. Llegaron noticias de que más españoles se dirigían hacia Chile, atraídos por los informes optimistas que Pedro había enviado al Perú. La población de Santiago comenzó a crecer lentamente pero de manera constante, y con ella crecían también las posibilidades de desarrollo y prosperidad. Capítulo 6. Los primeros desafíos. El invierno de 1941 llegó a Santiago con una furia que sorprendió incluso a Pedro, que había escuchado relatos sobre la rigurosidad del clima chileno. Las lluvias torrenciales convirtieron las calles de tierra en ríos de barro, el frío se colaba por las rendijas de las casas de adobe mal construidas, y la escasez de alimentos se hizo sentir con una urgencia que amenazaba la supervivencia misma de la colonia. Inés de Suárez se convirtió durante esos meses difíciles en la verdadera madre de Santiago. Organizó turnos de vigilancia para cuidar a los enfermos, estableció raciones estrictas para hacer durar las provisiones, y mantuvo la moral de los colonos con una mezcla de firmeza maternal y optimismo contagioso. Su presencia tranquilizadora era especialmente importante para las pocas mujeres españolas que habían llegado con expediciones posteriores y que veían en ella un modelo de fortaleza femenina. Pedro, por su parte, se dedicó a planificar la expansión de la colonia y la exploración del territorio circundante. Durante las largas noches de invierno, a la luz de velas que fabricaban con sebo de los animales que cazaban, dibujaba mapas rudimentarios del Valle Central y planificaba las futuras fundaciones que extenderían el dominio español hacia el sur. La primavera trajo consigo no solo el alivio del clima más benigno, sino también la llegada de Monroy, un capitán español que venía del Perú con refuerzos y suministros. La noticia de que Santiago había sobrevivido a su primer invierno se había extendido por Lima, atrayendo a nuevos colonos dispuestos a apostar su futuro en aquellas tierras remotas. Con los refuerzos llegados con Monroy, Pedro pudo finalmente emprender expediciones más ambiciosas de exploración y conquista. Su objetivo principal era establecer contacto con las minas de oro que sabía que existían en las montañas, y también explorar las posibilidades de comunicación marítima con el Perú para asegurar el abastecimiento regular de la colonia. Una de las primeras expediciones importantes fue la que llevó a Pedro hasta el Valle de Aconcagua,
donde estableció contacto con los indígenas locales y fundó un pequeño asentamiento que serviría como puesto avanzado hacia el norte. La expedición fue exitosa tanto desde el punto de vista militar como diplomático, estableciendo un precedente para futuras expansiones. Pero fue durante el regreso de esta expedición cuando Pedro recibió noticias que cambiarían dramáticamente el curso de los acontecimientos. Los mensajeros que llegaron desde el sur traían informes de una gran concentración de guerreros araucanos que se preparaban para atacar Santiago bajo el liderazgo de un joven cacique llamado Lautaro, cuyo nombre pronto se convertiría en sinónimo de resistencia indígena. Lautaro no era un líder ordinario, era un joven de apenas 20 años que había sido capturado por los españoles en sus primeras correrías y que había servido como auxiliar en Santiago durante varios meses. Durante ese tiempo había aprendido las tácticas españolas, había estudiado las debilidades de la caballería y había comprendido que para derrotar a los invasores necesitaba adoptar y adaptar sus propios métodos de guerra. Las noticias sobre los preparativos de Lautaro llenaron de inquietud a los colonos de Santiago. No se trataba de los ataques esporádicos y desorganizados que habían sufrido hasta entonces, sino de una campaña militar planificada y dirigida por alguien que conocía íntimamente las fortalezas y debilidades españolas. Pedro comprendió inmediatamente que se enfrentaba al desafío más serio de su carrera militar. La preparación para el ataque de Lautaro transformó Santiago en una ciudad fortificada. Pedro ordenó la construcción de nuevas defensas, organizó milicias entre todos los colonos capaces de portar armas y estableció sistemas de comunicación con los asentamientos circundantes para poder coordinar la defensa. Cada decisión era crucial, porque sabía que una derrota significaría no solo su muerte personal, sino el fin de toda la empresa chilena. Inés participó activamente en estos preparativos, demostrando una vez más que su valor no se limitaba a las tareas tradicionalmente femeninas. Organizó a las mujeres de la colonia para que aprendieran a usar las ballestas, estableció refugios para los niños y ancianos, y se aseguró de que las provisiones estuvieran distribuidas estratégicamente para resistir un asedio prolongado. Durante las noches previas al ataque, Pedro e Inés compartían sus temores y esperanzas en la intimidad de su habitación. Ambos sabían que estaban viviendo momentos que podían ser los últimos de sus vidas, pero también sabían que habían construido algo que valía la pena defender hasta el final. Su amor había madurado durante esos meses difíciles, convirtiéndose en algo más profundo que la pasión. Era una alianza de almas que había encontrado en Chile su verdadero hogar. El 11 de septiembre de 1541, cuando las primeras luces del amanecer iluminaban las montañas que rodeaban Santiago, los gritos de guerra de miles de guerreros araucanos rompieron la quietud matinal. Lautaro había llegado con un ejército que superaba en número a los españoles por más de 100-1 y estaba dispuesto a borrar Santiago del mapa y con él todas las esperanzas españolas en Chile. La batalla que se desató ese día sería recordada como una de las más feroces de toda la conquista americana. Lautaro había aprendido bien las lecciones que había observado durante su cautiverio. Mantuvo a sus guerreros fuera del alcance de la caballería española, utilizó la superioridad numérica para atacar simultáneamente desde varios puntos y demostró una coordinación táctica que sorprendió incluso a Pedro. Durante horas el destino de Santiago pendió de un hilo. Los españoles lucharon con la desesperación de quienes saben que no tienen otra alternativa que vencer o morir, pero los ataques araucanos eran tan intensos y coordinados que en varios momentos parecía que las defensas iban a ceder. Pedro estaba en todas partes, dirigiendo la defensa, animando a sus hombres, tomando decisiones instantáneas que determinaban la supervivencia de la colonia. Fue en el momento más crítico de la batalla cuando Inés de Suárez demostró que era digna compañera del conquistador de Chile. Cuando los araucanos lograron penetrar en las defensas exteriores y amenazaban con tomar la Plaza Mayor, Inés tomó una decisión que se convertiría en leyenda. Dirigiéndose a la prisión donde estaban encerrados varios caciques capturados en combates anteriores, los ejecutó con su propia espada y arrojó sus cabezas desde las murallas. El gesto de Inés tuvo un efecto psicológico devastador en los atacantes, que vieron en la muerte de sus líderes una señal de derrota. Pero también marcó un punto de no retorno en la guerra entre españoles y araucanos. A partir de ese momento, el conflicto adquirió una intensidad y una crueldad que lo convertirían en el más largo de la historia americana. Capítulo 7. El amor en tiempos de guerra. La victoria contra Lautaro en septiembre de 1541 marcó un punto de inflexión en la historia de Santiago, pero también en la relación entre Pedro de Valdivia e Inés de Suárez. El valor demostrado por Inés durante la batalla la había convertido en una figura legendaria entre los colonos, pero también había despertado la admiración y el deseo de otros hombres que empezaban a ver en ella algo más que la compañera del gobernador. Los meses que siguieron a la batalla fueron de una actividad febril para reconstruir lo que había sido destruido y fortalecer las defensas para futuros ataques.
Pedro se dedicó con obsesión maniática a planificar nuevas expediciones hacia el sur, convencido de que la única manera de asegurar la supervivencia de Santiago era expandir el territorio bajo control español y establecer nuevas ciudades que pudieran servir como puntos de apoyo. Inés, por su parte, se había convertido en la administradora de facto de Santiago durante las frecuentes ausencias de Pedro en expediciones militares. Su autoridad era respetada por todos los colonos, que habían aprendido a valorar su combinación de firmeza y justicia, pero su posición irregular como mujer no casada oficialmente con el gobernador empezaba a generar tensiones que amenazaban con estallar en cualquier momento. El problema se agravó con la llegada de nuevos colonos desde el Perú, entre los que venían varios clérigos que no aprobaban la situación de concubinato público en que vivían Pedro e Inés. La presión social y religiosa se intensificó cuando llegaron noticias de que Marina Ortiz de Gaete, la esposa legítima de Pedro, había decidido viajar desde España para reunirse con su marido en Chile. La noticia de la inminente llegada de Marina cayó como una bomba en Santiago, y especialmente en la relación entre Pedro e Inés. Durante semanas ambos evitaron hablar del tema, como si el silencio pudiera hacer que el problema desapareciera. Pero ambos sabían que se acercaba el momento en que tendrían que tomar decisiones que cambiarían para siempre sus vidas. Una noche de primavera, mientras caminaban por las calles de Santiago bajo un cielo estrellado que parecía más cercano que nunca, Pedro finalmente encontró el valor para abordar el tema que los atormentaba. «Sabes que no puedo repudiar a Marina públicamente», le dijo a Inés con una voz que temblaba de emoción contenida. «Mi posición como gobernador, mi autoridad, todo depende del respeto a las leyes y costumbres españolas». Inés había estado esperando esa conversación durante semanas y había llegado a la misma conclusión por su cuenta. «Lo sé», respondió con una serenidad que ocultaba el dolor que la desgarraba por dentro. «Y también sé que lo que hemos vivido juntos ha sido más real y verdadero que cualquier matrimonio de conveniencia. Nadie podrá quitarnos eso, sin importar lo que pase en el futuro». Los últimos meses que Pedro e Inés pasaron juntos como pareja oficial fueron los más intensos y apasionados de su relación. Ambos sabían que cada día, cada noche, cada momento compartido podía ser el último, y vivieron su amor con una intensidad desesperada que los marcó para el resto de sus vidas. Durante ese periodo, Pedro emprendió su expedición más ambiciosa hacia el sur, llegando hasta el río Biobío y estableciendo contacto directo con los araucanos del sur. La expedición fue exitosa desde el punto de vista militar, pero también confirmó lo que Pedro había intuido: la resistencia indígena se intensificaba a medida que avanzaban hacia el sur, y la guerra con los araucanos sería larga y sangrienta. Fue durante el regreso de esta expedición cuando Pedro recibió la noticia de que Marina había llegado finalmente a Lima y se preparaba para continuar viaje hacia Chile. El momento de la separación se acercaba inexorablemente, y tanto Pedro como Inés sabían que debían prepararse para el dolor más grande de sus vidas. La decisión de Inés de casarse con Rodrigo de Quiroga, uno de los capitanes más respetados de Pedro, fue tomada después de largas conversaciones nocturnas entre los tres. Quiroga había cortejado discretamente a Inés durante meses, y tanto Pedro como Inés sabían que era un hombre honorable que podría darle la protección y el respeto social que ella merecía. El matrimonio entre Inés y Quiroga se celebró en 1549, en una ceremonia sencilla pero emotiva a la que asistió toda la sociedad de Santiago. Pedro estuvo presente como padrino, cumpliendo un papel que le desgarraba el alma pero que consideraba su deber como caballero y como hombre que verdaderamente amaba a Inés. Su discurso durante la ceremonia, en el que elogió las virtudes de Inés y deseó felicidad a la nueva pareja, fue considerado por todos los presentes como un ejemplo de nobleza y grandeza de espíritu. La llegada de Marina Ortiz de Gaete a Santiago, pocas semanas después del matrimonio de Inés, marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Pedro. Su esposa legítima era una mujer digna y virtuosa que se adaptó con notable valor a las condiciones difíciles de la vida colonial, pero Pedro nunca pudo amarla como había amado a Inés. Los años que siguieron fueron de una actividad militar intensa, con Pedro dedicando todas sus energías a la expansión hacia el sur y a la consolidación del dominio español en Chile. Fundó nuevas ciudades, estableció encomiendas, organizó la administración colonial, pero quienes lo conocían bien podían percibir que una parte de su alma había quedado para siempre en aquellos años dorados cuando Santiago era apenas un sueño compartido con la mujer que había amado más que a su propia vida. Inés, por su parte, encontró en Rodrigo de Quiroga un marido respetuoso y cariñoso que valoraba su inteligencia y experiencia. Tuvieron hijos juntos y construyeron una vida familiar estable y próspera, pero Inés nunca olvidó los años de pasión y aventura que había vivido junto a Pedro. Su influencia en la sociedad colonial siguió siendo considerable, y su consejo era buscado tanto por autoridades civiles como religiosas. A pesar de la separación oficial,
Pedro e Inés mantuvieron una amistad respetuosa que duró hasta el final de sus vidas. Se encontraban en actos sociales, intercambiaban correspondencia sobre asuntos de gobierno y administración, y mantenían un afecto profundo que ambos sabían que trascendía las convenciones sociales. Su amor había evolucionado hacia algo más profundo y duradero que la pasión física, una complicidad de almas que había sido forjada en los momentos más difíciles de la conquista de Chile. Capítulo 8. La expansión hacia el sur. Los años posteriores a 1549 marcaron el periodo de mayor expansión territorial del dominio español en Chile bajo el liderazgo de Pedro de Valdivia. Con Santiago consolidado y la población colonial creciendo constantemente, Pedro pudo finalmente dedicar sus energías a cumplir el sueño que había acariciado desde su llegada: extender la conquista hasta los confines australes del continente. La primera gran expedición hacia el sur partió de Santiago en 1550, con Pedro al frente de una fuerza considerable que incluía tanto españoles como indígenas auxiliares. Su objetivo era establecer una segunda ciudad importante que sirviera como base para futuras operaciones militares y como centro de colonización para la región central de Chile. El lugar elegido para la nueva fundación fue el valle del río Biobío, donde la tierra era fértil y el clima benigno, pero que también marcaba la frontera con el territorio de los araucanos, los guerreros más feroces y organizados que los españoles habían encontrado en Chile. Pedro sabía que fundar una ciudad en esa zona significaba declarar la guerra abierta a los araucanos, pero estaba convencido de que era necesario para asegurar la supervivencia a largo plazo de la colonia española. La fundación de Concepción el 5 de octubre de 1150 fue una ceremonia solemne que marcó un nuevo capítulo en la historia de Chile. Pedro, ahora en la plenitud de su carrera militar y política, pronunció un discurso en el que declaró su intención de extender la autoridad española hasta el Estrecho de Magallanes, convirtiendo a Chile en una de las joyas del Imperio español en América. Pero los araucanos no tardaron en responder al desafío. Bajo el liderazgo de Lautaro, quien había escapado de Santiago después del ataque de 1541 y se había convertido en un estratega militar formidable, las tribus del sur se unieron en una confederación que representaba la resistencia más organizada que los españoles habían enfrentado en América. Las primeras batallas en la región del Biobío revelaron inmediatamente que esta guerra sería diferente a todas las que Pedro había librado anteriormente. Los araucanos habían aprendido de sus derrotas anteriores y habían desarrollado tácticas específicamente diseñadas para neutralizar las ventajas españolas. Usaban lanzas largas para mantener a distancia a la caballería, atacaban en grupos coordinados que se retiraban antes de que los españoles pudieran organizar contraataques efectivos, y demostraban una resistencia física y mental que impresionaba incluso a veteranos curtidos en muchas guerras. Pedro estableció su cuartel general en Concepción, y desde allí dirigió una serie de campañas destinadas a someter a los araucanos. Fundó fuertes avanzados en Arauco, Tucapel y Purén, creando una línea de defensa que debía proteger el territorio conquistado y servir como base para futuras ofensivas. Cada uno de estos fuertes era una pequeña ciudad fortificada donde soldados y colonos vivían en estado de alerta permanente. La guerra de Arauco, como llegó a conocerse el conflicto, adquirió rápidamente características que la distinguían de otras guerras de conquista. Era una guerra sin cuartel, donde ambos bandos luchaban no solo por el territorio, sino por la supervivencia de sus respectivas culturas. Los españoles veían en los araucanos una amenaza existencial a su proyecto colonizador, mientras que los araucanos veían en los españoles la destrucción de su modo de vida tradicional. Durante estos años de guerra intensa, Pedro demostró ser no solo un soldado valiente, sino también un estratega inteligente que supo adaptarse a las condiciones únicas del conflicto araucano. Desarrolló nuevas tácticas que combinaban el uso tradicional de la caballería con técnicas de guerra de guerrillas, estableció sistemas de comunicación entre los fuertes que permitían coordinar la defensa de todo el territorio, y promovió políticas de pacificación que intentaban ganarse la lealtad de los caciques menos belicosos. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, Pedro comenzó a comprender que la guerra de Arauco no tendría una solución rápida. Los araucanos no eran como los incas del Perú, que se habían derrumbado cuando sus líderes fueron capturados. Cada tribu araucana era independiente, cada cacique era un señor de guerra autónomo, y la resistencia se regeneraba constantemente con nuevos líderes que surgían de las filas de guerreros entrenados desde la infancia para la batalla. Las cartas que Pedro enviaba durante este periodo a las autoridades del Perú y de España reflejaban una mezcla de optimismo oficial y preocupación privada. Públicamente declaraba que la pacificación de los araucanos era solo cuestión de tiempo y recursos, pero privadamente expresaba sus dudas sobre la posibilidad de lograr una victoria definitiva contra un enemigo tan tenaz y bien organizado.
La relación epistolar que mantenía con Inés de Suárez durante estos años de campaña se convirtió en uno de sus mayores consuelos. Aunque ya no eran pareja, Inés seguía siendo su confidente más cercana y la persona que mejor comprendía sus motivaciones y temores. Sus cartas, llenas de referencias políticas y militares, pero también de alusiones sutiles a los sentimientos que seguían unidos, han sido consideradas por los historiadores como uno de los testimonios más íntimos de la época colonial. En 1552, Pedro decidió emprender una expedición aún más ambiciosa hacia el extremo sur de Chile. Su objetivo era explorar la región de los canales patagónicos y establecer contacto con el estrecho de Magallanes, cumpliendo así el sueño de conectar Chile con las rutas marítimas hacia Europa. La expedición fue épica en su alcance y peligrosa en extremo, llevando a Pedro y sus hombres por territorios absolutamente desconocidos, donde cada día era una lucha por la supervivencia. Durante esa expedición al sur, Pedro fundó la ciudad de Valdivia en honor a su propio nombre, estableciendo el asentamiento español más austral del mundo conocido. La ciudad estaba situada en una región de bosques impenetrables y ríos caudalosos, habitada por tribus guerreras que nunca habían visto europeos y que recibieron a los españoles con una hostilidad que superaba incluso la de los araucanos del norte. El regreso de la expedición al sur marcó el comienzo del periodo final en la vida de Pedro de Valdivia. Había cumplido 55 años, una edad avanzada para la época, y las décadas de campaña empezaban a pasarle factura. Pero su ambición seguía intacta y ya planeaba nuevas expediciones que lo llevarían hasta los confines del continente austral. Capítulo 9. El alzamiento de Lautaro. El año 1153 amaneció con presagios que Pedro de Valdivia prefirió ignorar. Los adivinos mapuches hablaban de señales en el cielo, los sacerdotes católicos predicaban sobre la cólera divina, y en las calles de Santiago circulaban rumores sobre una gran alianza de todas las tribus araucanas bajo el liderazgo de un joven guerrero, cuyo nombre se había convertido en sinónimo de resistencia: Lautaro. Lautaro ya no era el muchacho que había sido capturado años atrás y que había servido en Santiago como auxiliar de los españoles. Se había convertido en un hombre de 28 años, en la plenitud de su fuerza física y mental, que había dedicado más de una década a estudiar minuciosamente las fortalezas y debilidades del ejército español. Su conocimiento íntimo de las tácticas europeas, combinado con su comprensión profunda de la guerra mapuche tradicional, lo había convertido en el enemigo más peligroso que Pedro había enfrentado en toda su carrera militar. El alzamiento comenzó de manera coordinada y simultánea en toda la región araucana. No fue una rebelión espontánea, sino una insurrección cuidadosamente planificada que reveló un nivel de organización militar y política que sorprendió incluso a los españoles más veteranos. Lautaro había logrado unificar bajo su mando a tribus que tradicionalmente habían sido enemigas entre sí, creando una confederación que presentaba un frente unido contra los invasores europeos. Las primeras noticias del alzamiento llegaron a Santiago en enero de 1523, cuando los supervivientes de Arauco llegaron con relatos sobre ataques coordinados que habían destruido varios fuertes españoles. Pedro recibió estas noticias con una mezcla de preocupación y admiración por la habilidad militar de Lautaro, pero inicialmente subestimó la magnitud de la amenaza que representaba la nueva estrategia indígena. Los ataques de Lautaro revelaron inmediatamente que había desarrollado tácticas revolucionarias específicamente diseñadas para neutralizar las ventajas tradicionales del ejército español. Sus guerreros usaban lanzas de más de 6 metros de largo que mantenían a la caballería fuera de alcance, atacaban en oleadas sucesivas que desgastaban a los defensores y se retiraban estratégicamente antes de que los españoles pudieran organizar contraataques efectivos. Pero lo más impresionante de la estrategia de Lautaro era su comprensión de la guerra psicológica. Sabía que los españoles dependían psicológicamente de su supuesta superioridad militar y tecnológica, y diseñó sus ataques para demostrar que esa superioridad era un mito. Cada victoria araucana debilitaba no solo las fuerzas españolas, sino también su moral y su confianza en la inevitable victoria final. Pedro comprendió rápidamente que se enfrentaba a un enemigo completamente diferente a los que había combatido anteriormente. Lautaro no era solo un guerrero valiente, sino también un estratega brillante que había logrado transformar la resistencia araucana de una serie de revueltas esporádicas en una guerra de liberación organizada y sistemática. La respuesta de Pedro fue organizar una expedición punitiva de gran envergadura destinada a aplastar definitivamente la rebelión de Lautaro. Reunió todas las fuerzas disponibles en Chile, incluyendo tropas españolas, auxiliares indígenas leales y hasta algunos veteranos que habían sido llamados desde el retiro. Era la fuerza militar más poderosa que había operado en Chile desde el comienzo de la conquista. La expedición partió de Santiago en octubre de 1533, con Pedro al frente de más de 150 españoles a caballo y varios cientos de auxiliares indígenas.
Su objetivo era dirigirse hacia Arauco, aplastar las fuerzas de Lautaro en una batalla decisiva y restaurar el dominio español sobre todo el territorio al sur del Biobío. Durante la marcha hacia el sur, Pedro tuvo tiempo para reflexionar sobre los años transcurridos desde su llegada a Chile y sobre el significado de la guerra que estaba librando. En sus cartas de esa época, dirigidas tanto a las autoridades españolas como a Inés de Suárez, se percibe una mezcla de determinación y melancolía, como si presintiera que se acercaba al final de su carrera y quisiera asegurarse de que su obra perdurarían después de su muerte. La campaña contra Lautaro se desarrolló inicialmente según los planes de Pedro. Las fuerzas españolas avanzaron metódicamente hacia el sur, reocupando los fuertes que habían sido abandonados y restableciendo el control sobre las rutas de comunicación. Pero Lautaro evitó cuidadosamente las batallas frontales, prefiriendo una estrategia de desgaste que multiplicaba las dificultades logísticas de los españoles. El 25 de diciembre de 1553, las fuerzas de Pedro acamparon cerca de Tucapel para celebrar la Navidad. Era una noche clara y fría, con las estrellas del hemisferio sur brillando con una intensidad que recordaba a Pedro sus primeras noches en Chile más de una década atrás. Durante la misa de medianoche, celebrada en una capilla improvisada, Pedro oró con una fervor que impresionó a todos los presentes, como si presintiera que podía ser su última Navidad. Las primeras semanas de 1554 transcurrieron en una serie de escaramuzas y movimientos tácticos que no produjeron resultados decisivos para ninguno de los dos bandos. Lautaro demostraba una paciencia y una disciplina que frustraba todos los intentos de Pedro de forzar una batalla decisiva. Los araucanos atacaban cuando tenían ventaja y se retiraban cuando la situación les era desfavorable, manteniendo la iniciativa estratégica a pesar de su inferioridad en armamento. Fue durante este periodo de maniobras cuando Pedro tomó la decisión que determinaría su destino final. Convencido de que la única manera de derrotar a Lautaro era sorprenderlo con un ataque rápido y decisivo, decidió dividir sus fuerzas y atacar simultáneamente varios objetivos araucanos. Era una táctica arriesgada que iba contra todos los principios militares que había aprendido durante su carrera, pero Pedro estaba convencido de que la situación extraordinaria exigía medidas extraordinarias. El plan de Pedro era atacar el campamento principal de Lautaro con una fuerza reducida pero móvil, mientras que el resto de sus tropas atacaría objetivos secundarios para impedir que los araucanos concentraran todas sus fuerzas en un solo punto. Era una estrategia que podía funcionar si se ejecutaba con precisión perfecta, pero que sería desastrosa si algo salía mal. El 1 de enero de Chimoniemantaikuentau, Pedro partió hacia Tucapel con apenas 50 hombres escogidos, dejando el resto de sus fuerzas bajo el mando de sus capitanes más experimentados. Era la fuerza más pequeña que había comandado en una operación militar importante desde sus primeros días en Chile, pero estaba convencido de que la sorpresa y la rapidez compensarían la inferioridad numérica. Capítulo 10. Tucapel, el destino final. La madrugada del 1 de enero de 1554 amaneció brumosa en los bosques de Arauco, como si la naturaleza misma quisiera ocultar los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse. Pedro de Valdivia, al frente de sus 50 hombres más leales, cabalgaba hacia Tucapel con la determinación de un hombre que sabía que jugaba su última carta en el gran juego de la conquista de Chile. El plan de Pedro era audaz hasta la temeridad: sorprender a Lautaro en su propio territorio, derrotarlo con una carga de caballería devastadora y acabar de una vez por todas con la resistencia araucana. Era el tipo de estrategia que había funcionado en sus primeros años de conquista, cuando los indígenas huían aterrorizados ante el simple sonido de los cascos de los caballos españoles. Pero Lautaro ya no era el muchacho impresionable que había servido en Santiago. Había desarrollado una red de espías y exploradores que lo mantenían informado de todos los movimientos españoles, y sabía exactamente cuándo y dónde atacaría Pedro. Más importante aún, había preparado cuidadosamente el terreno de batalla para neutralizar todas las ventajas de la caballería española. Cuando Pedro y sus hombres llegaron a Tucapel, encontraron lo que parecía ser un campamento araucano abandonado apresuradamente. Los fuegos seguían humeando. Había restos de comida esparcidos por el suelo, y todo sugería que los indígenas habían huido precipitadamente ante la aproximación de los españoles. Era exactamente el tipo de escenario que Pedro había esperado encontrar. Pero era una trampa cuidadosamente preparada. Lautaro había evacuado el campamento deliberadamente, dejando señales que indicaran una retirada precipitada, mientras que sus guerreros se ocultaban en los bosques circundantes esperando el momento propicio para atacar. Era una demostración de paciencia y disciplina militar que revelaba hasta qué punto el joven cacique había evolucionado como estratega. Pedro ordenó a sus hombres que desmontaran para explorar el campamento abandonado, una decisión que resultaría fatal. En el momento en que los españoles se separaron de sus caballos,
Lautaro lanzó su ataque desde múltiples direcciones. Miles de guerreros araucanos surgieron de los bosques como una avalancha humana, rodeando completamente a la pequeña fuerza española y cortando toda posibilidad de retirada. La batalla de Tucapel fue breve pero devastadora. Los españoles, sorprendidos y superados numéricamente por más de 100-1, lucharon con la desesperación de hombres que sabían que no había esperanza de salvación. Pedro, a pesar de sus 57 años, luchó como un león acorralado, matando a varios guerreros araucanos con su espada antes de ser finalmente derribado. Cuando Pedro cayó herido pero aún vivo, Lautaro ordenó que se detuviera la matanza. Quería capturar vivo al conquistador de Chile, no solo para interrogarlo, sino también para someterlo a los rituales mapuches que consideraban apropiados para un enemigo de tal importancia. Era una decisión que reflejaba tanto el respeto que Lautaro sentía por Pedro como su comprensión de la importancia simbólica del momento. Los últimos momentos de Pedro de Valdivia han sido objeto de debate entre los historiadores, ya que los únicos testigos fueron los propios araucanos. Según las tradiciones mapuches transmitidas oralmente, Pedro fue llevado ante Lautaro, quien le ofreció la oportunidad de dirigirse por última vez a sus hombres. En ese momento supremo, Pedro demostró la dignidad y el coraje que habían caracterizado toda su vida. «He vivido como un soldado y como un hombre libre», se dice que declaró Pedro ante sus captores. «He amado a esta tierra más que a mi propia vida, y si debo morir por ella, acepto mi destino con honor. Pero sabed que otros vendrán después de mí, porque el espíritu de la conquista no muere con un solo hombre». La muerte de Pedro, según los relatos mapuches, siguió los rituales tradicionales reservados para los enemigos más respetados. Lautaro ordenó que se le diera una muerte rápida y honorable, reconociendo en él a un adversario digno que había luchado con valor hasta el final. Su cuerpo fue tratado con el respeto debido a un gran guerrero, aunque sus armas y armadura fueron tomadas como trofeos de victoria. La noticia de la muerte de Pedro de Valdivia se extendió rápidamente por todo Chile, causando consternación en Santiago y pánico en las demás ciudades españolas. El hombre que había sido considerado invencible, que había conquistado un reino entero con un puñado de soldados, había caído finalmente ante un enemigo que había aprendido a combatir con sus propias armas. Inés de Suárez recibió la noticia de la muerte de Pedro en su casa de Santiago, rodeada de su familia y amigos. Su reacción fue de una dignidad que impresionó a todos los presentes. No lloró públicamente ni se lamentó, sino que simplemente pidió que se celebraran misas por el alma del hombre que había sido el amor de su vida. Su fortaleza en ese momento se convirtió en una inspiración para todos los colonos que temían por el futuro de Chile. Las repercusiones de Tucapel fueron inmediatas y dramáticas. Lautaro, envalentonado por su victoria, lanzó una ofensiva general que logró reconquistar la mayor parte del territorio al sur del Biobío. Las ciudades de Concepción, La Imperial y Valdivia fueron atacadas y muchas de ellas temporalmente abandonadas por los españoles. Parecía que toda la obra de Pedro podía desvanecerse como un sueño. Pero la muerte de Pedro también tuvo un efecto galvanizador en los colonos españoles que quedaron en Chile. Su sacrificio se convirtió en un símbolo de la determinación española de mantener su dominio sobre aquellas tierras, y nuevos refuerzos comenzaron a llegar desde el Perú para continuar la guerra que Pedro había comenzado. La figura de Pedro de Valdivia se transformó inmediatamente en leyenda. Su vida, marcada por la ambición, el amor, la conquista y finalmente la muerte heroica, encarnaba todos los ideales y contradicciones de la época de la conquista española. Había sido al mismo tiempo conquistador despiadado y constructor visionario, amante apasionado y soldado profesional, soñador romántico y realista pragmático. Capítulo 11. El legado del conquistador. La muerte de Pedro de Valdivia en Tucapel marcó el fin de una era en la historia de Chile, pero también el comienzo de su transformación en mito y leyenda. El hombre que había llegado al extremo sur del mundo con 11 compañeros y un sueño imposible, se había convertido en el fundador de una nación, aunque hubiera pagado ese honor con su propia vida. En los días que siguieron a la confirmación de su muerte, Santiago vivió momentos de incertidumbre y pánico. Los colonos temían que la victoria de Lautaro fuera el preludio de un alzamiento general que borrara del mapa toda presencia española en Chile. Algunos prepararon sus pertenencias para huir hacia el Perú, mientras otros se organizaron para defender hasta la muerte las ciudades que Pedro había fundado. Fue en esos momentos cruciales cuando la verdadera medida del legado de Pedro se hizo evidente. Los cimientos que había establecido durante 13 años de trabajo incansable resultaron ser más sólidos de lo que muchos habían imaginado. Santiago resistió todos los ataques, las instituciones coloniales continuaron funcionando, y nuevos líderes emergieron para continuar la obra que Pedro había comenzado.
Inés de Suárez jugó un papel fundamental en mantener la moral de los colonos durante esos días difíciles. Su presencia serena y su liderazgo natural ayudaron a tranquilizar a las mujeres y niños de Santiago, mientras que su experiencia en la administración resultó invaluable para organizar la defensa de la ciudad. Aunque ya no era oficialmente la primera dama de Chile, seguía siendo vista por muchos como la madre fundadora de la colonia. Los meses que siguieron vieron la llegada de nuevos gobernadores y nuevas expediciones militares desde el Perú, pero ninguno logró igualar el carisma y la visión de Pedro. Su muerte había demostrado que Chile no sería conquistado fácilmente, que cada palmo de territorio tendría que ser ganado con sangre y sudor, y que la guerra con los araucanos sería una lucha generacional. La relación entre españoles y mapuches se transformó después de Tucapel. La muerte de Pedro había demostrado que los españoles no eran invencibles, pero también había mostrado la determinación de los colonos de permanecer en Chile sin importar el precio. Por su parte, Lautaro se había convertido en un símbolo de resistencia indígena que inspiraba a guerreros de toda América. Durante los años que siguieron, la guerra de Arauco continuó con una intensidad que fluctuaba pero que nunca desaparecía completamente. Nuevos líderes surgieron en ambos bandos, nuevas tácticas fueron desarrolladas y probadas, pero el conflicto fundamental entre dos civilizaciones con visiones incompatibles del mundo permanecía irresoluble. La figura de Pedro comenzó a adquirir dimensiones épicas en la memoria colectiva de los chilenos. Las historias sobre su vida se transmitían de generación en generación, enriqueciéndose con detalles que mezclaban la realidad histórica con la mitología popular. Su romance con Inés de Suárez se convirtió en una de las grandes historias de amor de la literatura colonial americana. Los poetas de la época, especialmente Alonso de Ercilla en su gran épica La Araucana, inmortalizaron tanto a Pedro como a Lautaro como figuras heroicas que encarnaban los ideales de sus respectivas culturas. En esos versos, Pedro aparecía como el conquistador valiente y visionario, mientras que Lautaro era retratado como el guerrero noble que defendía la libertad de su pueblo. La influencia de Pedro en el desarrollo futuro de Chile fue profunda y duradera. Las ciudades que había fundado se convirtieron en los centros urbanos más importantes del país. Las instituciones que había establecido sirvieron como base para el desarrollo de la sociedad colonial. Su visión de Chile como una tierra de oportunidades atrajo a generaciones de colonos que continuaron su obra de construcción nacional. Pero quizás lo más importante del legado de Pedro fue la demostración de que los sueños imposibles pueden volverse realidad cuando se persiguen con determinación, inteligencia y valor. Un hidalgo extremeño sin fortuna había logrado conquistar un reino entero y sentar las bases de una nación que perduraría a través de los siglos. La relación entre Pedro e Inés también dejó una huella profunda en la cultura chilena. Su historia de amor demostró que los sentimientos humanos más profundos pueden florecer incluso en las circunstancias más adversas, y que el amor verdadero puede trascender las convenciones sociales y las barreras culturales. Inés vivió muchos años después de la muerte de Pedro, convirtiéndose en una figura respetada y querida en Santiago. Su casa se convirtió en un centro de reunión para la sociedad colonial, donde se discutían los problemas de la colonia y se preservaba la memoria de los primeros años de la conquista. Hasta su muerte mantuvo viva la llama del recuerdo de Pedro y de los ideales que habían compartido. La muerte de Pedro también tuvo repercusiones en España, donde fue recordado como uno de los grandes conquistadores de América. Su nombre se unió a los de Cortés y Pizarro en la galería de héroes imperiales, aunque su historia tenía características únicas que la distinguían de las demás gestas de la conquista. A diferencia de otros conquistadores que habían buscado principalmente riquezas inmediatas, Pedro había demostrado una visión a largo plazo que buscaba la construcción de una sociedad estable y próspera. Su enfoque en la colonización permanente, en lugar de la simple extracción de riquezas, se convirtió en un modelo que otros gobernantes coloniales intentaron emular. La Guerra de Arauco continuó durante más de 3 siglos después de la muerte de Pedro, convirtiéndose en el conflicto más largo de la historia americana. Pero incluso en medio de esa guerra interminable, el recuerdo de Pedro sirvió como inspiración para quienes creían en la posibilidad de una coexistencia pacífica entre españoles e indígenas. Capítulo 12. Ecos de una leyenda. Décadas después de la muerte de Pedro de Valdivia, cuando Chile había encontrado finalmente un equilibrio precario entre la guerra y la paz, su figura seguía resonando en el alma colectiva de la colonia como el eco de una canción heroica que se niega a desvanecerse. Los niños que nacían en Santiago escuchaban desde la cuna las historias del conquistador que había fundado su ciudad con 11 compañeros y un sueño imposible. En las tertulias nocturnas de las casas principales, cuando las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes de adobe, los ancianos relataban una y otra vez los episodios más memorables de la vida de Pedro: su llegada al desierto de Atacama, la fundación de Santiago,
la batalla contra Michimalonco y finalmente su muerte heroica en Tucapel. Cada narración añadía nuevos detalles, nuevos matices, convirtiendo la historia real en leyenda épica. Inés de Suárez, que había vivido hasta una edad avanzada respetada por toda la sociedad colonial, se había convertido en la guardiana viva de esos recuerdos. Su casa en Santiago era como un santuario donde se preservaba la memoria de los primeros años, y su testimonio directo daba autenticidad a las historias que circulaban sobre Pedro. Hasta sus últimos días, mantuvo la dignidad serena de quien había vivido una gran historia de amor y había visto nacer una nación. Los cronistas de Indias que llegaban desde España para documentar la historia de la conquista encontraban en Chile una historia única, diferente a todas las demás. No era solo la historia de una conquista militar, sino la crónica de una construcción paciente, interrumpida por la guerra pero nunca abandonada. Pedro había demostrado que la verdadera conquista no terminaba con la victoria militar, sino que comenzaba con la construcción de una sociedad nueva. La figura de Pedro también había adquirido dimensiones simbólicas que trascendían su realidad histórica. Para los españoles de Chile representaba el ideal del conquistador civilizador que había venido no solo a someter sino a construir. Para los criollos que comenzaban a nacer en América, era el símbolo de un destino americano que los diferenciaba de sus antepasados peninsulares. Incluso entre los mapuches, la memoria de Pedro había evolucionado hacia algo complejo y matizado. Aunque seguía siendo recordado como el invasor que había iniciado la destrucción de su mundo tradicional, también era respetado como un guerrero valiente que había luchado con honor. Los cantores mapuches incluían episodios de su vida en sus relatos épicos, reconociendo en él a un adversario digno de respeto. La guerra de Arauco había continuado con intermitencias durante generaciones, pero había evolucionado hacia algo diferente de lo que Pedro había conocido. Ya no era una guerra de conquista, sino un conflicto endémico que había creado su propia cultura, sus propios códigos de honor, sus propias tradiciones. Los descendientes de los soldados de Pedro luchaban ahora contra los descendientes de los guerreros de Lautaro, en una guerra que se había convertido en parte de la identidad de ambos pueblos. En España, la figura de Pedro había sido incorporada a la galería de héroes imperiales, pero su historia tenía características únicas que la distinguían de las de otros conquistadores. Su romance con Inés de Suárez, documentado en cartas y testimonios que habían llegado a la península, había añadido una dimensión humana y romántica que fascinaba a los lectores europeos. Los poetas españoles de la época encontraron en la historia de Pedro y Lautaro un material épico que rivalizaba con las gestas clásicas de la antigüedad. La Araucana de Alonso de Ercilla se convirtió en una de las obras maestras de la literatura española del Siglo de Oro, inmortalizando tanto al conquistador como a sus adversarios indígenas en versos que serían recitados durante siglos. Pero quizás el legado más profundo de Pedro fue la demostración de que América no era simplemente una tierra que conquistar, sino un mundo nuevo que crear. Su visión de Chile como una patria americana donde diferentes culturas podían eventualmente coexistir y fusionarse, se adelantó varios siglos a su tiempo, pero plantó semillas que germinarían en el futuro. La influencia de Pedro en el carácter nacional chileno fue profunda y duradera. Su combinación de pragmatismo extremeño y visión utópica, su capacidad para soñar en grande pero trabajar en los detalles más pequeños, su valor para enfrentar lo imposible y su humanidad para reconocer sus propias limitaciones, todo eso se convirtió en parte del ADN cultural de Chile. Las ciudades que Pedro había fundado crecieron y prosperaron, convirtiéndose en los centros de una sociedad colonial que mezclaba elementos españoles, indígenas y criollos en una síntesis cultural única. Santiago, Concepción, La Serena, Valdivia, todas llevaban la marca de su fundador en su trazado urbano, en sus instituciones, en su espíritu emprendedor. La relación entre Pedro e Inés también se convirtió en un modelo de amor que trascendía las convenciones sociales. Su historia demostró que los sentimientos más profundos del corazón humano pueden florecer incluso en las circunstancias más adversas, y que el amor verdadero puede ser más duradero que los imperios y más poderoso que las espadas. En las iglesias de Santiago se celebraban misas por el alma de Pedro en los aniversarios de su muerte, y su tumba, aunque nunca fue encontrada, se convirtió en un lugar de peregrinación imaginaria para quienes querían honrar su memoria. Los sacerdotes predicaban sobre él como ejemplo de un conquistador que había sabido combinar la espada con la cruz, la ambición con la justicia. Los comerciantes que llegaban desde el Perú y España traían noticias del mundo exterior, pero también se llevaban historias sobre el conquistador de Chile que habían escuchado en las posadas de Santiago. Así la fama de Pedro se extendía por todo el imperio español, convirtiéndolo en una figura legendaria conocida desde México hasta Buenos Aires. A medida que pasaron las décadas y luego los siglos, la figura histórica de Pedro se fue fusionando gradualmente con el mito, pero el núcleo de su historia,
un hombre que había apostado todo por un sueño imposible y había logrado convertir ese sueño en realidad. Siguió inspirando a generaciones de chilenos que enfrentaban sus propios desafíos imposibles. La historia de Pedro de Valdivia se había convertido en algo más que la biografía de un conquistador. Era la historia fundacional de una nación, el relato épico de cómo un puñado de hombres y mujeres valientes habían plantado una semilla de civilización en el fin del mundo y habían logrado que esa semilla creciera hasta convertirse en una nueva patria. Y en las noches estrelladas de Santiago, cuando el viento bajaba desde los Andes trayendo el aroma de las nieves eternas, los viejos colonos seguían contando la historia del conquistador que había amado tanto a Chile que había dado su vida por ella, y de la mujer extraordinaria que había compartido sus sueños y había ayudado a convertirlos en realidad. Así vivía Pedro de Valdivia en la memoria de Chile, no como una estatua de mármol, sino como un recuerdo vivo, no como un héroe perfecto, sino como un hombre complejo que había sabido soñar en grande y luchar por sus sueños hasta el final. Su historia seguía siendo contada porque seguía siendo necesaria, una historia de amor, ambición, sacrificio y esperanza que recordaba a cada generación que los sueños imposibles pueden volverse realidad cuando se persiguen con determinación, inteligencia y valor. Gracias por acompañarnos en este viaje por los pergaminos olvidados de la vida de Pedro de Valdivia. Si esta historia ha tocado tu corazón y tu mente, te invitamos a seguir nuestro canal y a acompañarnos en más travesías por los senderos olvidados de la historia. Que tengas dulces sueños y que el valor del conquistador de Chile te inspire en tus propias batallas cotidianas. Hasta nuestro próximo encuentro en los pergaminos del tiempo.